A ver, pensemos en esto por un segundo. Un arqueólogo ahí desenterrando unas ruinas romanas y, por otro lado, un profesor de matemáticas. Parecería que no tienen absolutamente nada en común, ¿verdad? Pues hoy vamos a explorar una conexión súper sorprendente entre ellos para entender algo que es fundamental, cómo funciona nuestro aprendizaje. Esto que estamos viendo no es solo un pedazo de piedra vieja, es mucho más. Es una pista. Forma parte del anfiteatro romano de Carmona, en España. Pero no hay que verlo como una simple ruina, sino más bien como un rompecabezas súper complejo. Es un entorno que fue diseñado con un propósito muy claro y que sus creadores nos dejaron para que nosotros, 2 milenios después, intentemos descifrarlo. Y ojo que no era un sitio cualquiera, ¿eh? Este anfiteatro fue una construcción, bueno, excepcional. Estaba en una ciudad que el mismísimo Julio César llamó la más fuerte de toda la provincia. El hecho de que se construyera tan temprano y tan lejos de Roma nos dice que su importancia era increíble. Y bueno, acá está el verdadero desafío. A ver, no tenemos los planos originales, no podemos hablar con los arquitectos, entonces, ¿cómo hacen los expertos para decodificar el propósito, el diseño de un sitio histórico tan complejo? ¿Cómo logran leer las intenciones que están grabadas en la piedra? Ok, vamos a ver cómo lo hacen. Y que nadie se confunda, esto no es como una búsqueda del tesoro, para nada. La arqueología es una ciencia. Para resolver estos enigmas del pasado, los investigadores usan un método súper sistemático, casi como si fueran detectives en una escena del crimen que tiene siglos de antigüedad. Esta metodología se puede dividir básicamente en 3 pasos bien claros. Primero, el análisis formal, donde se ponen a estudiar la geometría, las proporciones. Es casi como si intentaran volver a dibujar el plano del arquitecto original. Después viene el análisis estructural. Miran los materiales, las técnicas que usaron para construir. Y por último, el análisis evolutivo, que nos cuenta la vida del edificio, sus cambios, sus reparaciones y finalmente su abandono. O sea, es un proceso de investigación súper estructurado. Es que el objetivo final no es solo tener una reconstrucción 3D súper bonita para un museo. No, no. La meta de verdad es descubrir conocimiento. Es entender por qué se construyó de esa manera. Al analizar este entorno, que fue cuidadosamente construido, los arqueólogos logran extraer el conocimiento que sus diseñadores dejaron plasmado en la misma estructura. Y aquí, justo aquí, es donde todo se conecta. Sé que la pregunta puede sonar un poco rara, pero la respuesta nos revela una verdad súper profunda sobre cómo funciona el aprendizaje humano. Da igual si estamos descifrando una ruina o resolviendo una ecuación. Ahora sí, cambiamos de escenario por completo. Dejamos atrás las ruinas de Carmona y nos metemos de lleno en un salón de clases, para explorar una idea que, la verdad, es revolucionaria en la teoría de la educación. Esta es la idea central de un teórico francés llamado Guy Brousseau. Él defendía que el aprendizaje de verdad no es algo pasivo, no es solo recibir información, para nada. Es un proceso activo de resolver problemas, de adaptarse. O sea, aprendemos cuando nos enfrentamos a un desafío, a una dificultad que nos obliga a pensar de una forma totalmente nueva. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto? La teoría de las situaciones didácticas de Brousseau no se trata solo de darle problemas a la gente. Se trata de diseñar entornos completos, lo que él llamaba situaciones, donde el descubrimiento es, prácticamente inevitable. Una situación, en este contexto, es mucho más que un simple ejercicio. Es como un micromundo, con sus propias reglas, diseñado a propósito para que una pieza específica de conocimiento sea la única herramienta que te permita ganar o resolver el problema. No es un problema cualquiera, es un entorno construido con un objetivo muy claro. Y aquí está la diferencia que es crucial. En una situación que llamamos didáctica, la intención del profesor de enseñar es súper obvia, pero la magia de verdad pasa en la adidáctica. Aquí el estudiante se apropia del problema. Su objetivo ya no es quedar bien con el profesor, sino superar el desafío por sí mismo. El profesor inteligentemente da un paso atrás y permite que el descubrimiento sea genuino, que sea propio. Miren un ejemplo súper concreto para que quede claro. Alguien puede sumar 6 más 5 usando los dedos, algo que ya sabe hacer. Pero si le pedimos que sume 23 más 20, las herramientas que tiene ya no le alcanzan. Este pequeño cambio lo obliga a necesitar una nueva herramienta conceptual, el algoritmo de la suma. El problema fue diseñado precisamente para provocar ese descubrimiento. Y con esto cerramos el círculo. Ahora sí vamos a conectar de forma explícita la ruina romana con el aula de clases, al arquitecto de la antigüedad con el profesor de hoy en día. En esta tabla se ve la analogía perfecta. Fíjense, tanto el arquitecto romano como el profesor son diseñadores de entornos, crean un espacio, ya sea físico o conceptual. Y dentro de ese espacio ponen a un investigador
que puede ser el arqueólogo o el estudiante, quien tiene que usar sus propias herramientas para descifrar ese entorno y así tener éxito. Es que la conexión es realmente profunda. Uno diseña con piedra y con geometría para que la gente vea espectáculos. El otro diseña con números y conceptos para provocar el aprendizaje. Pero el principio que hay debajo es exactamente el mismo, la creación de un entorno diseñado para una función muy, muy específica. Y esto es lo más crucial de todo. A ninguno de los dos se le dan las respuestas directamente. A ambos se les pone en un espacio que fue diseñado para que ellos mismos las descubran. El aprendizaje, ya sea sobre historia o sobre matemáticas, no es una simple transferencia de información. Es un acto de investigación y de descubrimiento personal. Todo esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Si lo pensamos bien, ¿qué situaciones en la vida han sido diseñadas para que descubramos algo? Pensemos, por ejemplo, en los tutoriales de los videojuegos, en las instrucciones para armar un mueble de IKEA o incluso en un acertijo que está bien planteado. Todos son entornos diseñados no para darnos la respuesta, sino para guiarnos a que la descubramos. Son situaciones que nos convierten, aunque sea por un momento, en los arquitectos de nuestro propio conocimiento.